Capítulo 5, entrenamiento y un secuestro. Había pasado un par de días desde que Naruto comenzó a entrenar con Anko Mitarashi en el bosque de la muerte. Y por supuesto, en esos momentos Naruto estaba teniendo un entrenamiento bastante duro. A decir verdad, Anko no estaba mintiendo cuando dijo que iba a ser algo muy difícil, pero era exactamente lo que el niño estaba buscando. La sensación de poder que estaba obteniendo era muy gratificante. Además, Anko descubrió que él utilizaba clones de sombra a escondidas, lo que hizo que Naruto tuviera que explicar muchas cosas. Sin embargo, Anko quería que el niño le dijera la verdad por su propia voluntad, cuando confiara lo suficiente en ella. Naturalmente, ella era consciente de que él aún no confiaba plenamente en ella, pero no iba a presionar al Gaki. Al menos no tenía pensado hacerlo de esa manera. Lo que ella quería era ganarse la confianza del chico, porque el progreso que estaba mostrando era realmente inusual. El ritmo al que mejoraba sus habilidades básicas y su resistencia dejaba claro que había algo especial en él, pero Anko era lo suficientemente inteligente como para saber que la confianza no se exige, se gana. De todas formas, Anko se encargaría de entrenarlo para que pudiera proteger a esas niñas de las que tanto le había hablado. Había visto la determinación en sus ojos azules cuando mencionó a la Yamanaka, y a una tal Sakura, y a una Hyuga, y a otra. Esa clase de motivación era precisamente la que forjaba a los verdaderos shinobi. Aún así, Naruto sentía cómo su poder aumentaba día tras día, gota a gota, como agua que termina por llenar un recipiente. Claro, el sistema había ayudado un poco al principio, pero él no quería depender de él. Se había jurado a sí mismo no utilizar el sistema después de que pasara un año de entrenamiento. Quería ser más fuerte utilizando su propio esfuerzo, sintiendo cada mejora en su cuerpo como algo genuinamente suyo. Así que ni siquiera sus estadísticas podía ver, debido a que no lo revisaba por voluntad propia. Dentro de un año, se dijo, lo podría revisar. Solo entonces podría ver cuánto había mejorado sin necesidad de utilizarlo. Sería como una recompensa, una prueba para sí mismo. De todas formas, el entrenamiento de Anko era una completa locura, diseñado para volverse loco por completo. Primero, Anko lo puso a sobrevivir sin utilizar chakra para defenderse. Solamente podía trepar árboles y usar su ingenio mientras ella lo cazaba. Paralelamente, lo puso a entrenar utilizando clones para que aprendiera a caminar sobre el agua, una técnica básica pero fundamental que cualquier shinobi competente debía dominar. Lo siguiente era defenderse de la ninja en todo momento. Era una especie de entrenamiento para poder estar en alerta constante. Eso significaba que Anko lo molestaba a cualquier hora del día, atacándolo sin previo aviso. Incluso en las noches no lo dejaba tener un momento de descanso. Tenía que permanecer siempre alerta, con los sentidos agudizados como un animal salvaje. Según sus palabras, los enemigos no se contendrán aunque estés despierto o dormido. No importa si es de día o de noche, siempre debes estar alerta a tu alrededor. La primera vez que te relajes puede ser la última. Por supuesto, esto hizo que Naruto pudiera perfeccionar más sus instintos. Poco a poco, fue desarrollando la capacidad de reaccionar al instante gracias a los constantes ataques sorpresa de Anko. Su cuerpo aprendió a moverse antes de que su mente procesara el peligro, y eso era algo que ningún libro de texto podía enseñar. Pero no todo era combate y supervivencia. Esto también hizo que Anko y Naruto se tuvieran más cercanía. De vez en cuando, por las noches, comían juntos mientras platicaban sobre sus propias emociones y las aventuras que habían tenido. Anko le contaba historias de sus misiones, de su época como aprendiz de Orochimaru, aunque omitía los detalles más oscuros, y de cómo era la vida de una Tokubetsu Jonin. Naruto, por su parte, compartía recuerdos de su soledad en el orfanato, de cómo había aprendido a valerse por sí mismo mucho antes de lo que debería. Además, a Naruto siempre le gustaba escuchar a Anko, también saber más sobre este mundo shinobi. Las jerarquías, las técnicas, las aldeas ocultas, cada dato nuevo era como una pieza de un enorme rompecabezas que comenzaba a entender. Al estar diaria y constantemente entrenando, el tiempo se fue volando como un parpadeo. Pasó un año completo desde que Naruto comenzó a entrenar con Anko. Mientras tanto, Ino se encontraba entrenando con Sakura en el claro del bosque donde Naruto las había llevado aquel día que las conoció. Claramente, ellas se habían puesto a buscar a Naruto para poder pasar tiempo con él, pero por mucho que lo buscaron no pudieron encontrarlo por ningún lado. Recorrieron las calles de Konoha, preguntaron en los lugares que solía frecuentar, pero fue inútil. Para ellas fue algo muy extraño.
No fue hasta que un día lo vieron casualmente en las afueras del bosque de la muerte que descubrieron la razón de su ausencia. Él les había dicho que se encontraba entrenando, preparándose para cuando fueran las inscripciones de la academia. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para presentarse, y no podía permitirse distracciones. Entonces, tras escuchar las palabras del chico, ellas no se quisieron quedar atrás. Comenzaron a reunirse a escondidas para entrenar, con la esperanza de que cuando por fin se reencontraran, poder demostrarle que no se rendirían. Que ellas también podían esforzarse. Por supuesto, Ino y Sakura no se lo iban a dejar fácil a Naruto, pero necesitaban hacerse fuertes lo más pronto posible. No querían ser una carga, querían estar a su altura. Oye, Ino, ¿cómo es que te estás haciendo tan fuerte? Preguntó Sakura mientras jadeaba con dificultad por su falta de chakra, apoyada contra el tronco de un árbol. Ino, tras escuchar la pregunta de su amiga, no pudo evitar arquear una ceja por la confusión que tenía en ese instante. ¿Eh? ¿De qué me estás hablando, Sakura? Sakura apretó los dientes con frustración por no poder explicar bien su punto. Bueno, mira, ¿no has sentido cómo tu poder aumenta de la nada? ¿No has sentido esa sensación de que tu cuerpo de repente se siente como si te estuvieran dando poder, como si de un vaso de agua se tratara? Ino, al escuchar la pregunta de su amiga, no pudo evitar dar un suspiro mientras se dejaba caer al suelo, agotada. Bueno, si te soy sincera, Sakura, una vez sentí que mi poder se duplicó. Me sentía como si mi fuerza aumentara de golpe, y fue el día que conocí a Naruto. Sakura, al escuchar la historia de su amiga sobre cómo se había vuelto más fuerte, no pudo evitar sujetarla de los hombros tras escuchar su respuesta. Entonces tú también, Ino. ¿Tú también sentiste que se duplicaba tu fuerza cuando estabas con Naruto? Ino, al escuchar la palabra también, no pudo evitar esbozar una sonrisa temblorosa por lo que acababan de descubrir. Entonces no fui la única. Tú también te hiciste más fuerte gracias a conocerlo, eso quiere decir. Ino apretó los puños mientras las piezas comenzaban a encajar en su cabeza. Sakura también estaba pensando lo mismo que su amiga. Naruto posee una habilidad que nos permite hacernos más fuertes mientras más tiempo pasemos con él. Las dos no podían creer que fuera eso, pero viendo las coincidencias, no había otra respuesta posible. Los momentos que habían compartido con él, esa sensación de calidez y poder recorriendo sus cuerpos. Naruto posee un Kekkei Genkai, susurró Ino, con los ojos muy abiertos por la revelación. Ino y Sakura estaban muy emocionadas. Eso significaba que Naruto podría estar en la ley de reconstrucción de clanes. Podría fundar el suyo propio, y ellas. No puedo esperar. Necesito decirle a mi papá. Exclamó Ino, poniéndose de pie de un salto. Sakura, tras escuchar las palabras de Ino, rápidamente la sostuvo del brazo para que no fuera a cometer una locura. Oye, Ino, espera. ¿Qué te pasa? Ino intentó zafarse, confundida. ¿Por qué no? Esta sería la oportunidad perfecta para estar con él. Si mi papá sabe que tiene un Kekkei Genkai, podría ayudarlo a... Pero Sakura le hizo un gesto con el dedo para que guardara silencio, llevándola detrás de un árbol frondoso. Escucha, Ino. Creo que será mejor que no le digamos a nadie sobre la habilidad de Naruto-kun. Ino frunció el ceño, confundida por las palabras de Sakura. ¿Por qué no? Si mi papá supiera, podría ayudarlo a reclamar los beneficios de tener una línea de sangre, podría. Sakura nuevamente le tapó la boca con su mano, mirando alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Escúchame bien, Ino, susurró con urgencia. Si le decimos a todos que Naruto tiene una línea de sangre que puede aumentar la fuerza de otros al doble, ¿qué crees que pasará? Ino parpadeó, empezando a comprender. Todos querrán utilizarlo. La aldea entera querrá sacar provecho de esa habilidad. Los clanes poderosos intentarán absorberlo, controlarlo, o algo peor. Sakura asintió gravemente. Exacto. Y recuerda, por algo nos dio poder a nosotras. Debe estar pasando algo extraño, algo que hizo que confiara en nosotras pero no en otros adultos. Ino se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. A decir verdad, no había contemplado ese detalle. Solo había pensado en lo maravilloso que sería que su padre, el jefe del clan Yamanaka, pudiera ayudar a Naruto. Imagina, Ino, continuó Sakura, si le decimos a todo el mundo sobre la habilidad de Naruto, ¿qué crees que harían los líderes de la aldea si llegan a enterarse de que posee tales habilidades? Estoy segura de que nos lo quitarían, lo aislarían para estudiarlo, y nunca más podría estar con nosotras. Ino sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de Naruto encerrado en un laboratorio, siendo examinado como un espécimen, hizo que apretara los puños con fuerza. No, no quiero eso.
Sakura asintió, comprendiendo el miedo de su amiga. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Preguntó Ino, sintiéndose perdida. No sé qué es lo correcto. Sakura la miró con una sonrisa suave, colocando sus manos en sus hombros. Bueno, nosotras somos las únicas que sabemos de su habilidad. Será mejor que no le digamos a nadie más. Solo a las personas que consideremos absolutamente aptas y de total confianza. Ino asintió lentamente, asimilando la responsabilidad que eso implicaba. Está bien, Sakura. Que sea nuestro secreto. Las dos niñas sellaron el pacto con una sonrisa, meñiques entrelazados bajo el sol de la tarde. Y así, ambas continuaron entrenando con renovado vigor, con una sonrisa firme en sus rostros. No solo por volverse más fuertes, sino por proteger a alguien importante. Por otra parte, en el bosque de la muerte, Naruto se encontraba intercambiando golpes y puñetazos con Anko, quien también respondía con golpes y patadas, aunque ella estaba visiblemente menos cansada a diferencia de Naruto. Su respiración era apenas entrecortada, mientras que la del niño era pesada y profunda. Oye, Gaki, debo admitir que has mejorado bastante, dijo Anko, esquivando un golpe directo a su rostro con una sonrisa ladina. Naruto, tras escuchar esas palabras de su sensei, solo pudo esbozar una sonrisa amplia a pesar del agotamiento. Un año de entrenamiento constante daba sus frutos. Sus músculos recordaban cada movimiento, sus reflejos reaccionaban antes de pensar, y su resistencia era ahora 10 veces mayor. Por cierto, Gaki, comentó Anko mientras se estiraba, sus brazos cruzados detrás de la nuca. Voy a estar fuera por unas horas el día de hoy. Naruto levantó una ceja, curioso. El cuarto Hokage ha solicitado mi presencia, explicó con un tono más serio. Al parecer hay una misión importante que requiere mi experiencia en el bosque. Así que no podré entrenarte por el día de hoy. Naruto asintió con la cabeza, comprendiendo. Incluso los shinobi de élite tenían obligaciones. Bien. Relájate por un rato, Gaki. Nos vemos luego. Utilizando un Shunshin no Jutsu, Anko desapareció del campo de entrenamiento envuelta en hojas, dejando a Naruto completamente solo en la vastedad del bosque de la muerte. Naruto se quedó mirando el lugar donde había estado su sensei, y luego observó a su alrededor. Los árboles imponentes, la tenue luz que filtraba el denso follaje, el sonido distante de algún animal, todo era familiar ahora. Suspiró profundamente, sintiendo el peso del año transcurrido. Por fin se había cumplido el plazo que se impuso. 12 meses sin revisar sus estadísticas del sistema. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra un enorme tronco, y cerró los ojos. Bien, ha pasado un año. Es momento de ver qué tanto he mejorado sin depender del sistema. Con un pensamiento, convocó la interfaz que había ignorado durante tanto tiempo. Los números y gráficos aparecieron ante sus ojos internos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Ding. Sistema. Reporte anual activado. Ha transcurrido 365 días desde la última consulta. Estadísticas actuales. Nombre. Uzumaki Naruto. Edad. 7 años. Chakra. Nivel 100. Ninjutsu. Nivel 80. Taijutsu. Nivel 60 más Hiken. Nivel 50 Genjutsu. Nivel 25. Fuinjutsu. Nivel 20. Senjutsu. Nivel 1. Kekkei Genkai. Reserva de chakra Uzumaki. Nivel 50 chakra rojo. Nivel 40. Estadísticas físicas. Fuerza. 45, 35, nivel Tokubetsu Jnin resistencia. 50, 40, nivel Tokubetsu Jnin agilidad. Nivel Chinin experimentado. Control de chakra. Nivel Chinin. Velocidad. Nivel 50, 35, nivel Tokubetsu Jnin control de chakra. Nivel 42, 28, nivel Chinin experimentado instinto barra reflejos. Nivel 55, 37, nivel Chinin experimentado. Habilidades adquiridas. Supervivencia en terreno hostil, nivel proficiente, rastreo básico, nivel intermedio. Combate cuerpo a cuerpo, estilo Anko, nivel intermedio, camuflaje con entorno natural, nivel básico, resistencia a venenos, nivel básico. Nota del sistema. El huésped ha superado las expectativas de crecimiento autónomo. La decisión de no depender del sistema ha resultado en un desarrollo más equilibrado y natural de las capacidades. Se recomienda continuar con este enfoque. Naruto abrió los ojos lentamente, una mezcla de orgullo y satisfacción inundando su pecho. No solo había mejorado, sino que lo había hecho por sí mismo. Con su esfuerzo, con su sudor, con su determinación. Y ahora, por primera vez en un año, podía ver claramente lo lejos que había llegado. Tendido sobre el suave césped que bordeaba el claro del bosque de la muerte, Naruto Uzumaki se encontraba en un estado de total relajación.
Con los brazos cruzados detrás de la nuca y la mirada perdida en el dosel de verdes hojas que filtraban la luz del atardecer, se dedicaba a contemplar la sinfonía de la naturaleza. El lejano croar de las ranas gigantes, el susurro del viento entre las ramas y el canto de los pájaros que se preparaban para el ocaso eran la banda sonora perfecta después de una intensa jornada de entrenamiento con Anko Sensei. Pero de repente, la paz se vio interrumpida. Una presión cálida y suave se asentó sobre su estómago, como si alguien se hubiera acomodado encima de él. La respiración se le cortó por un instante, no por el peso, sino por la sorpresa. Al abrir lentamente sus ojos zafiros, Naruto se encontró con una imagen que lo dejó momentáneamente sin habla. Una niña lo miraba fijamente, con una intensidad que parecía perforar su alma. Su cabello, de un llamativo color rojo carmesí, caía alrededor de su rostro como un suave marco de fuego. Pero lo que más le impactó, y lo que hizo que arqueara una ceja por la confusión, fueron las dos marcas idénticas a las suyas en cada mejilla. Unos finos bigotes. El reconocimiento llegó a su cerebro como un destello. No podía ser una coincidencia. Sabía perfectamente quién era esa niña. Hola, la voz de Naruto sonó calmada, incluso un poco divertida, mientras observaba a la pequeña que tenía encima. Sus manitas descansaban apoyadas sobre su pecho, y desde una perspectiva externa, la postura era, cuanto menos, sugerente. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó con una sonrisa amable, fingiendo desconocimiento. La niña de cabello rojo esbozó una sonrisa pícara, sus ojos de un profundo color lavanda brillaron con una luz juguetona. Hola, bueno, no sabes quién soy, ¿verdad?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo observaba desde arriba. Naruto fingió pensar por un momento, llevándose una mano al mentón. Bueno, viéndote bien, creo que eres una niña muy hermosa, respondió con total naturalidad. Por supuesto, Naruto sabía exactamente de quién se trataba. Mito, su hermana de esta vida. Pero, ¿de qué servía decirlo? Si ella pretendía no saber quién era él, que así fuera. Además, siendo un reencarnado, sentía que los lazos con la familia del cuarto Hokage eran cosa del Naruto anterior, del chico que él había sido antes de fusionar sus recuerdos con esta nueva vida. Él era un Naruto nuevo, forjado por su propio camino. Las palabras del niño rubio hicieron que una suave calidez se extendiera por el pecho de la pequeña Mito. Bajó la mirada, avergonzada por el cumplido, y terminó recostando suavemente su cabeza sobre el pecho de Naruto, apoyando la oreja justo donde podía escuchar los latidos constantes de su corazón. Bueno, yo solo, murmuró, jugueteando con el borde de la camiseta de Naruto. Pasaba por la zona de entrenamiento y te vi aquí, acostado. Quería saber quién eras, y quería estar con alguien. La niña lo dijo con una voz tan baja que casi parecía un suspiro, mientras seguía recostada sobre él. Naruto, por su parte, no cuestionó sus palabras, aunque intuyó que había más de lo que decía. Sin dudarlo, la rodeó con sus brazos, atrayéndola más cerca de su cuerpo para que ambos permanecieran juntos en un cálido abrazo. Entonces no tienes que sentirte triste, susurró él, acariciando suavemente su largo cabello rojo. Yo estaba entrenando, pero ya terminé. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. La pequeña Mito asintió con la cabeza contra su pecho, sin palabras. Naruto sintió una punzada en el corazón al mirarla más de cerca. Sus profundos ojos color morados estaban bañados en lágrimas silenciosas que amenazaban con desbordarse. Había un vacío en su mirada, una inquietante falta de brillo que hablaba de una soledad profunda, muy parecida a la que él mismo había conocido. Instintivamente, apretó el abrazo con más fuerza, como si con ese gesto pudiera ahuyentar todos sus miedos y tristezas. Así estuvieron un largo rato, envueltos en un silencio reconfortante, meciéndose suavemente con el vaivén de sus respiraciones. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, y una suave brisa fresca anunciaba la llegada de la noche. Bueno, ya va a anochecer, dijo Naruto, rompiendo el silencio con suavidad. Será mejor que te acompañe a tu casa. Hizo ademán de levantarse, pero Mito se aferró a él con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en su cuello, como si temiera que al soltarlo, él fuera a desvanecerse para siempre como un sueño. Naruto suspiró con una sonrisa tierna y, sin decir nada, la cargó con cuidado, acomodándola en sus brazos mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar hacia la salida del claro, internándose en la vereda que llevaba a las afueras del bosque de la muerte. Por supuesto, la niña se sentía inmensamente feliz. Ella quería pasar tiempo con su Oni-chan, pero sus instructores solo la ponían a entrenar sin cesar.
No es que se quejara, le gustaba volverse más fuerte, pero anhelaba momentos como este, momentos de calidad con la persona más importante para ella. Caminaron en un silencio cómodo, roto solo por el crujir de las hojas bajo los pies de Naruto. Mito, acurrucada en su pecho, se sentía en el lugar más seguro del mundo. Cerró los ojos, dejándose llevar por el vaivén de sus pasos y el latido constante y tranquilizador del corazón de su Oni-chan, deseando que el camino durara para siempre. Naruto, en cambio, mantenía un semblante serio mientras avanzaba. Algo en el ambiente había cambiado. Sus sentidos, agudizados tras un año de duro entrenamiento con la peligrosa Anko Mitarashi, se dispararon. Una presencia hostil, cargada de malas intenciones. Aguzando la vista y la percepción de su chakra, alcanzó a divisar a lo lejos, entre la espesura, la silueta encapuchada de un hombre que corría ágilmente por las ramas con un bulto inconsciente cargado al hombro. Naruto apretó la mandíbula. Un secuestro. Y el maldito intentaba escapar usando el bosque de la muerte como ruta de fuga. Si lograba adentrarse lo suficiente, los shinobis de la aldea tendrían muchas dificultades para encontrarlo entre la densidad del follaje y las criaturas que lo habitaban. No podía permitirlo. Sin dudarlo un instante, Naruto impulsó su chakra a las piernas y salió disparado como una flecha, aún con Mito en brazos. La velocidad era tal que el viento azotaba sus rostros. La pequeña pelirroja, al sentir la tensión en el cuerpo de su Oni-chan y ver su expresión seria, abrió los ojos y miró hacia adelante, preguntándose qué ocurría. Al ver al hombre encapuchado y a la niña inerte sobre su hombro, su expresión se tornó grave al instante. Entendió la situación. Naruto, viendo que estaba a punto de darles alcance, con un movimiento rápido y suave, reacomodó a Mito en su espalda, indicándole que se sujetara fuerte. Necesitaba las manos libres para poder utilizar jutsu si era necesario, y de esta forma, ella estaría a salvo con él en todo momento. Oye, Gritó Naruto con autoridad, su voz resonando entre los árboles. El ninja, un hombre corpulento con la frente protectora de Kumogakure, giró la cabeza y maldijo entre dientes al ver al par de niños que lo perseguían con una velocidad impresionante. Había sido descubierto. Al ver que el niño rubio se acercaba peligrosamente, decidió detenerse en una rama gruesa. Era mejor eliminar a esos dos mocosos y seguir su camino sin más molestias. Naruto, al ver que el secuestrador se detenía, frenó en seco en una rama cercana, no sin antes haber realizado una serie de sellos con una mano de forma discreta, creando un clon de sombras que se desvaneció entre las sombras del follaje sin que el ninja de la nube lo notara. Así que solo me salen al paso un crío y una mocosa de pelo rojo como un tomate. Se burló el ninja, con una sonrisa despectiva. A Mito no le gustó nada el apodo. Una pequeña vena pulsó en su frente. Odiaba que se burlaran de su cabello. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mirada de Naruto se desvió por un instante hacia la niña que el hombre llevaba inconsciente sobre el hombro. Su sangre se heló al reconocer el cabello azul oscuro y la ropa característica. Hinata Yuga. Esto no tenía sentido. El intento de secuestro de Hinata había ocurrido cuando ella tenía 3 años, no ahora. Este hecho solo reforzaba su teoría de que esta dimensión no seguía las reglas de la historia que él conocía. Pero eso no importaba ahora. Lo único importante era salvarla. Naruto apretó los dientes, no por rabia, sino por la determinación fría que lo invadió. Su objetivo no era pelear, era rescatar a Hinata. El destino de ese ninja era lo de menos. Viendo que el secuestrador estaba confiado y distraído por su propia burla, Naruto depositó suavemente a Mito en la ancha rama donde se encontraban, asegurándose de que estuviera firme. Inmediatamente después, unió sus manos en un nuevo conjunto de sellos, concentrando una gran cantidad de chakra en su pecho. El ninja de la nube, al ver que el niño comenzaba a realizar sellos, solo sonrió con arrogancia. Aún tenía a la pequeña Yuga como rehén y, por la expresión del chico rubio, estaba claro que le importaba. Confiaba en que no se atrevería a atacar mientras él la tuviera. Pero su confianza duró apenas un segundo. De la nada, un clon de Naruto apareció justo detrás de él, arrebatándole a Hinata del hombro con una agilidad pasmosa. Simultáneamente, otro clon surgió de las sombras y se aferró a su espalda, inmovilizándole los brazos. El ninja solo atinó a abrir los ojos con incredulidad. Katon. Kaki no Jutsu. Rugió Naruto, exhalando una enorme y abrasadora bola de fuego que surcó el aire e impactó de lleno contra el secuestrador. El ninja de la nube lanzó un grito desgarrador mientras el fuego lo envolvía, consumiendo su ropa y chamuscando su piel.
En ese instante, el primer clon, ya disipándose, entregó con cuidado a la pequeña Hinata en los brazos de Naruto, quien la sostuvo en una postura nupcial, protegiéndola. Los alaridos de dolor del ninja cesaron cuando, finalmente, cayó inconsciente sobre la rama, el cuerpo aún humeante. Fue entonces cuando, de la espalda de Mito, emergieron varias cadenas doradas y sólidas que se enroscaron alrededor del cuerpo del ninja caído, inmovilizándolo por completo. Las cadenas de sellado adamantinas. No importaba cuánto luchara si despertaba, jamás podría liberarse de ellas. Naruto revisó rápidamente a Hinata. No tenía heridas graves, solo un fuerte golpe en el pecho que sus captores debieron propinarle para mantenerla inconsciente. Suspiró aliviado. Estaba a salvo. Junto a Mito, Naruto se apresuró a salir del bosque. Una vez en la entrada del campo de entrenamiento, alzó la mano y lanzó una pequeña pero brillante bola de fuego hacia el cielo, que estalló como una bengala, una señal clara para los Anbu que patrullaban la zona. Mientras esperaban, Naruto sintió que Hinata comenzaba a moverse en sus brazos. Rápidamente, la depositó con delicadeza en el suelo, justo a tiempo para ver cómo sus grandes ojos blancos se abrían lentamente. Al recuperar la conciencia, Hinata parpadeó, desorientada. El recuerdo del golpe y la oscuridad la invadieron, y el miedo la embargó. Pero al enfocar la mirada y ver el rostro preocupado de Naruto inclinado sobre ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin pensar, se abalanzó hacia él y lo abrazó con una fuerza inusitada, enterrando su rostro en su pecho y aferrándose a su chaleco como si fuera un salvavidas. Todo el miedo acumulado, la angustia de sentirse secuestrada y la desesperación de no saber qué pasaría, se desbordaron en un llanto silencioso pero profundo. Pero en medio de ese dolor, su corazón latía con una fuerza abrumadora. La persona que la había salvado, que había ido a rescatarla, era él. Era Naruto-kun. Ese sentimiento de seguridad mezclado con una calidez desconocida hizo que sus mejillas, a pesar de las lágrimas, se tiñeran de un profundo rubor. Naruto, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo y escuchando sus sollozos ahogados, la rodeó con sus brazos con inmensa ternura, atrayéndola hacia sí para que se sintiera protegida. Dejó que se desahogara, que sacara todo el dolor, sin prisas, acariciando suavemente su espalda. Tranquila, Hinata-chan, susurró con una voz calmada y reconfortante, inclinándose ligeramente para que sus palabras llegaran claras a sus oídos. Ya estás a salvo. No tienes que tener miedo. Las palabras de Naruto, su voz amable y su abrazo cálido, hicieron que el rubor de Hinata se intensificara, pero no dejó de llorar. Esta vez, sin embargo, sus lágrimas no eran solo de miedo, sino también de una gratitud inmensa y un fuerte sentimiento que comenzaba a incrementar con fuerza en su pecho. Naruto la sujetó con fuerza contra su pecho, atrayéndola más hacia él, sin querer dejarla ir ni un segundo. Su pequeño cuerpo temblaba con la misma intensidad, debía de estar muy asustada, una mezcla de adrenalina residual y la necesidad de sentir que estaba a salvo entre sus brazos. Por otra parte, Mito, la hermana de Naruto, presenciaba en silencio toda la interacción entre Suoni-chan y Hinata-chan. Apoyada contra el tronco de un árbol, una sonrisa suave e iluminada por la luna se dibujó en su rostro. Comprendió al instante por qué Hinata se había enamorado de su hermano. No era para nada extraño. Suoni-chan siempre actuaba de forma sobreprotectora con ella, y teniendo en cuenta lo insegura que era Hinata-chan, era más que obvio que terminara perdidamente enamorada de él. Cualquier chica encontraría un puerto seguro en alguien como Naruto. Mito entendió perfectamente por qué su otro hermano, Menma, nunca podría ganarse el amor de Hinata. Aparte de su inmadurez, que lo hacía parecer un niño engreído y caprichoso, la diferencia era abismal. Menma solo se la pasaba actuando como un niño mimado, alguien que solo piensa en sí mismo y ansía ser el centro de atención, únicamente por ser hijo del Hokage. Suoni-chan, en cambio, demostraba una madurez pasmosa para tener tan solo 7 años. En el poco tiempo que había pasado con él, Mito pudo percibir la profundidad de su carácter. Naruto no solo se dedicaba a entrenar. Él no solo se preocupa de sí mismo, de hecho, creo que se preocupa más por las personas que le son cercanas que por su propio bienestar. Además, estaba completamente segura de que él sabía que ella era su hermana. Sabía la posición en la que ella se encontraba por culpa de sus padres, y aún así, Oni-chan no la rechazó. No desquitó su frustración ni su odio con ella, sabiendo que, de algún modo, ella era parte de la razón por la que él estaba solo. Oni-chan era esa clase de persona, un hombre que se preocupa profundamente por los suyos, por los más preciados. Era lógico que atrajera la atención de varias chicas.
Si así se comportaba ahora, no sería extraño que, más adelante, Oni-chan tuviera su propio club de fans, al igual que Sasuke y Menma. Incluso se imaginaba a las chicas susurrando su nombre, y una pequeña parte de ella se sentía orgullosa. Mito salió de sus pensamientos al divisar con su mirada, aguda como la de su madre, a los ninjas que llegaban junto con el líder del clan Iga, y así. La delegación de Kumogakure ya había sido neutralizada. Mito dio un suspiro de alivio al ver que todo había terminado. Sería mejor que entregara al secuestrador para no causar más problemas. Sin embargo, algo la sorprendió. De repente, una mujer de cabello rojo intenso, tan largo y brillante como el de ella, aterrizó silenciosamente a su lado. Eso sí que era una gran sorpresa. Por lo general, su madre, Kusina, no solía presentarse en público muy seguido. Viendo que Kusina le asentía con la cabeza, una señal sutil pero clara, Mito entendió lo que debía hacer. Concentrando su chakra, liberó al secuestrador, permitiendo que los agentes de seguridad de la aldea se lo llevaran para interrogarlo. Mientras tanto, el líder del clan Iga observaba la escena con atención, sus ojos pálidos fijos en cómo su hija, Hinata, permanecía aferrada al niño de cabello rubio, negándose a soltarlo. Mito, viendo que su Oni-chan le explicaba la situación a Yashi-sama, se giró hacia su madre. De vez en cuando, Kusina le dirigía una mirada a Naruto, una mezcla de curiosidad, orgullo y una profunda ternura que Mito supo reconocer al instante. Era la misma mirada con la que a veces la envolvía a ella por las noches. Y así, por su parte, trató de hacer que Hinata soltara al chico, pero ella se aferraba a su cuello con una fuerza inusitada, escondiendo el rostro en su hombro. Naruto, sintiendo que ella aún estaba asustada por lo que acababa de pasar, y notando sus pequeños brasitos temblorosos, tomó la iniciativa. Con una calma que sorprendió al propio Yashi, le propuso acompañarlos hasta el complejo para dejar a Hinata a salvo. El líder del clan asintió en señal de acuerdo con el rubio. No tenía sentido negarle eso al niño, más aún sabiendo que él mismo se sentía responsable por haber descuidado la seguridad de su propia hija frente a los ninjas de la nube. Justo antes de que partieran, una mujer de cabello morado y actitud desenfadada apareció frente a Naruto como por arte de magia, surgiendo de las sombras. Era Anko Mitarashi, con su característico abierto que dejaba ver algo de su red. «Oye, Gaki», dijo, cruzándose de brazos. «Dime, ¿cómo te encuentras?» Naruto al mirar a su sensei Anko, no pudo evitar esbozar una sonrisa, a pesar del cansancio. «Bueno, sensei, debo admitir que el entrenamiento que me dio fue muy efectivo». Anko esbozó una sonrisa de dientes, una mueca fiera y satisfecha, al ver cómo Sugaki la elogiaba delante del líder de uno de los clanes más prestigiosos de la aldea, y también delante de la esposa del mismísimo cuarto Hokage. Se sentía en la cima del mundo. Con un guiño pícaro, se lo dedicó a su estudiante. Naruto le devolvió el guiño mientras se ponía de pie con cuidado, sosteniendo a Hinata entre sus brazos. «Bueno, Anko-sensei, voy a dejar a Hinata-chan a su hogar. Dentro de un rato regreso». Anko asintió, satisfecha, y colocó una mano sobre la cabeza de Naruto, comenzando a alborotarle el cabello amarillo con brusco cariño. «Oye, no te tardes. Aún tienes mucho entrenamiento por delante. Y, aparte, te lo voy a intensificar aún más para que estés preparado si vuelve a pasar otra situación como esta». Naruto asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos azules. Esa mirada, mezcla de gratitud y confianza, hizo que Anko sintiera un cálido orgullo. Naruto alzó la mano y tanto él como Anko chocaron los puños en un gesto de camaradería antes de tomar rumbos diferentes. Y así, el líder del clan, no fue ajeno a la conversación. Al ver la relación tan natural y de confianza que tenían la Chunin especial y el niño, y teniendo en cuenta que ese mismo niño acababa de salvar a su hija, no pudo evitar dirigirle una mirada de agradecimiento a la kunoichi que se había encargado de entrenar tan correctamente al pequeño de cabello amarillo. Anko solo asintió con solemnidad hacia el líder. Ese simple gesto de respeto de un hombre tan poderoso hizo que la Tokubetsu Chunin sonriera aún más, hasta el punto de que un ligero sonrojo le cubrió las mejillas y una sonrisa de satisfacción, similar a la de una serpiente, se dibujó en su rostro por lo bien que estaba saliendo todo. Mientras Naruto y el líder del clan Iga se retiraban hacia las grandes puertas del complejo, Mito y la mujer de cabello rojo observaban toda la interacción que Naruto había tenido con los demás. Kusina, al mirar a Naruto y lo mucho que estaba creciendo, no pudo evitar que una sonrisa, dulce y agridulce a la vez, floreciera en su rostro. Verlo tan fuerte, tan amable y, sobre todo, ver que no guardaba rencor hacia ellos, llenaba su corazón de una alegría que no podía expresar con palabras.
Había temido durante años que su hijo la odiara, y ver esa pequeña muestra de su carácter la tranquilizaba más de lo que jamás admitiría. Por otro lado, Mito, al ver que su Oni-chan se alejaba junto con Hinata, levantó la mano y la agitó de un lado a otro con energía, comenzando a gritar para que la volteara a ver. Oni-chan. Nos vemos luego. Naruto, al escuchar la voz de Mito, se giró hacia atrás. Una sonrisa amplia y genuina, de esas que iluminaban todo a su alrededor, se dibujó en su rostro mientras asentía. Mito, al recibir esa sonrisa, sintió que el pecho se le llenaba de una calidez inmensa. Su Oni-chan era increíble. Tomando de la mano a su madre, ambas pelirrojas tomaron rumbo hacia su hogar. Kusina, con los ojos brillantes de curiosidad, comenzó a preguntarle a su hija cómo es Naruto. Mito, viendo el brillo en los ojos de su madre, no pudo evitar contarle todo lo que había visto en el corto tiempo que pudo pasar con él. Las conversaciones, su forma de ser tan protectora, la manera en que la miraba, no con odio, de hecho solo sentía una mirada llena de calidez. Eso solo avivó las ganas de la pelirroja de saber más, de conocer cada faceta de ese pequeño que ella quería abrazar. Mito lo sabía, y también sabía que su madre no lo había abandonado porque sí. Ahora tenía una fuerte sospecha sobre el consejo de la aldea, pero ese no era el momento de pensar en eso. Mito le contó todo lo que sabía de Naruto. Cómo Hinata estaba perdidamente enamorada de él, de cómo también lo estaban sus amigas Ino Yamanaka y Sakura Haruno. También, gracias a que Menma los había estado espiándola otra vez en el campo de entrenamiento, Mito se enteró de otra chica, una con moños, que también parecía ir detrás de su Oni-chan. Kusina escuchaba cada palabra con una sonrisa cada vez más grande, sorprendida por lo popular que se estaba volviendo su hijo sin siquiera intentarlo. Kusina estaba muy sorprendida de cómo su hijo estaba, literalmente e inconscientemente, sentando las bases para restablecer el clan Uzumaki, y lo estaba haciendo con las futuras líderes de los clanes más prestigiosos de la aldea. Tenía que contárselo a sus amigas para presumirles de su hijo. A Kusina no podía dejar de sonreírle, y Mito lo notó de inmediato. Así que siguió contándole todo, incluso sobre la gran madurez que Naruto demostraba a su corta edad. Eso, por supuesto, alertó a Kusina. No era normal que un niño de 7 años tuviera esa serenidad, esa capacidad de anteponer a los demás a sí mismo. Pero entonces recordó que Naruto era el niño que estaba soportando todo el odio de la aldea. Esa conciencia hizo que su sonrisa se volviera amarga. Mito también notó el cambio y su propia expresión se volvió agridulce al pensar en cómo su Oni-chan había tenido que madurar a la fuerza por culpa de las circunstancias. Mientras las dos pelirrojas se retiraban a su hogar, Anko se quedó en el claro, preparando mentalmente la siguiente fase del entrenamiento mientras miraba el cielo azul oscuro salpicado de estrellas. Desde que se topó con el Gaki, su vida había cambiado bastante. Ahora que había alguien que la esperaba cuando iba al campo de entrenamiento, que la recibía con una sonrisa, se había estado divirtiendo mucho más. Nunca imaginó que el niño que se encontró cazando para sobrevivir le cambiaría tanto en el año que llevaban juntos. No se quejaba de haberlo convertido en su estudiante. Estaba muy satisfecha con el resultado del entrenamiento. Además, se notaba que el Gaki iba a ser alguien muy importante en el futuro. Por eso Anko esperaba con una impaciencia mal disimulada a que creciera. Quién sabe, tal vez algún día le diera una oportunidad al Gaki. Con solo pensarlo, Anko se humedeció los labios, una sonrisa pícara bailando en su rostro. Pero todo a su debido tiempo. Por otra parte, Naruto estaba en el complejo Iga. Al llegar a la entrada, intentó dejar a Hinata, pero ella aún no quería soltarlo. Y así, al ver lo terca que era su hija, no tuvo más remedio que permitirle la entrada para que la dejara en su habitación. Claro, Naruto no tendría ningún problema, siempre y cuando no lo atacaran como la última vez. Confiaba en que el líder no lo permitiría. Por fin, Naruto pudo adentrarse en el complejo Iga, y debía admitir que era algo que nunca había visto. Las estructuras eran de otro mundo. Casas tradicionales pero imponentes, amplios caminos de piedra y campos de entrenamiento enormes. Parecía sacado de un sueño, un lugar de otra época. A pesar de ser de noche, la luz de la luna y las linternas de papel iluminaban el camino con claridad. Siguió caminando hasta llegar a una casa enorme, la residencia del líder del clan Iga. Volteó a ver a Yashi, quien asintió con la cabeza, dándole permiso para pasar. Antes de entrar, Naruto se quitó las botas para no molestar, recordando un dicho que había visto en una de esas transmisiones de su vida anterior. Los modales hacen al hombre. Ya en el interior, notó de reojo a una mujer elegante con una niña pequeña entre sus brazos. Era la madre de Hinata y Hanabi Iga.
Así que aquí está viva, pensó para sí, sorprendido. Esto sí que es un cambio. La mujer, al ver que su hija era traída por el niño de cabello amarillo, le dedicó una sonrisa cálida y agradecida. La habitación de Hinata es la que se encuentra al fondo del pasillo, cariño, dijo con una voz suave. Naruto le agradeció la información y se encaminó hacia el fondo. Al entrar en la habitación, una estancia sencilla pero con un gran futón en el centro, colocó con cuidado a Hinata sobre la cama. Hinata, al verse en la seguridad de su habitación y sentir que él comenzaba a alejarse, actuó por puro instinto. Sus pequeñas manos, aún temblorosas por la fiebre, se aferraron al cuello de su camisa y tiraron de él con una fuerza inesperada, haciendo que Naruto perdiera el equilibrio y cayera sobre ella, sosteniendo su peso con los brazos para no aplastarla. Naruto, sorprendido por la rapidez y determinación de la acción, se quedó paralizado un instante, sus ojos azules muy abiertos. Hinata, reuniendo todo el valor que había acumulado en los últimos minutos, como si fuera el último chakra que le quedaba, lo atrajo más hacia ella. Lo miró fijamente a los ojos, sus mejillas ardiendo con un fuego que nada tenía que ver con la fiebre, y con un coraje que jamás había mostrado, presionó sus labios contra los de él. Fue un beso torpe, infantil, pero tierno y muy dulce, con un sutil sabor a canela, herencia de los roles de canela y los caramelos que la Iga siempre solía comer a escondidas. Naruto sintió que todas sus defensas se desmoronaban como un castillo de naipes. Sus impulsos, normalmente bajo un férreo control, rugieron con fuerza en sus oídos. ¿Cómo podría detenerse cuando los labios suaves y las manitas de Hinata lo derretían como mantequilla al sol? Era simplemente imposible. Una vez que probó sus labios, no quiso, no pudo parar. Naruto estaba perdido por completo en el sabor de los labios de Hinata. La Iga, por su parte, sentía como si 1000 diminutas chispas explosivas estallaran en su estómago debido a lo increíble que se sentía besar a Naruto. Cada roce, cada suspiro compartido, era un mundo nuevo descubriéndose. Hinata, envalentonada, colocó sus piernas alrededor de la cintura de Naruto, atrayéndolo hacia ella con una urgencia ingenua, mientras seguía besándolo con una pasión recién descubierta que la avergonzaba y emocionaba a partes iguales. Naruto, que se encontraba perdido en un torbellino de sensaciones, sintió que sus manos cobraban vida propia. Instintivamente, comenzaron a recorrer el cuerpo de la Iga con una timidez inicial que pronto se desvaneció, provocando en ella suaves gemidos ahogados que solo intensificaban las acciones de Naruto, alimentando un círculo vicioso de calidez y descubrimiento. Hinata y Naruto, de repente, comenzaron a batallar tímidamente con sus lenguas, un baile torpe pero apasionado que hacía que finos hilos de saliva los unieran cada vez que se separaban un instante para tomar un poco de aire, sus respiraciones entrecortadas llenando el silencio de la habitación. Naruto, viéndola tan hermosa, tan frágil en sus brazos, con esos ojos color perla tan hermosos y llenos de una devoción que lo cegaba, y al mirar esos labios rojizos, ligeramente hinchados, tan tentadores y deliciosos, sintió una necesidad primaria de explorar más. Se abalanzó para lamerle suavemente el cuello, mientras comenzaba a bajar, depositando besos húmedos y ardientes en su piel, de poco a poco, descubriendo cada centímetro de su garganta. Hinata se estaba sintiendo como si estuviera flotando en un sueño del que no quería despertar jamás. La sensación que sentía cada vez que Naruto la besaba, lamía y tocaba era abrumadoramente deliciosa. En ese momento, ella estaba completa y voluntariamente a su merced, y no podía imaginar un lugar mejor en el mundo. Pero de repente, un sonido seco y deliberado, un leve carraspeo, lo sacó bruscamente de su trance. Ejem. Naruto recuperó la conciencia de golpe y se separó de Hinata tan rápido como si lo hubiera picado una abeja. La pequeña Iga yacía en la cama, completamente roja, con los ojos vidriosos y los labios ligeramente hinchados por la intensidad del momento. Naruto se giró, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y se encontró con la imponente figura de Yashi Iga en el umbral. Y detrás de él, con una mano sobre la boca tratando inútilmente de contener una risa, se encontraba su esposa, cuyos ojos bailaban con una mezcla de sorpresa y diversión. Naruto, viendo la posición en la que estaba, inclinó la cabeza rápidamente, casi hasta tocar el suelo con la frente, mientras farfullaba disculpas por su falta de respeto. Los dos adultos intercambiaron una mirada. Ambos sabían que el niño no había tenido malas intenciones, que todo había surgido de la necesidad de consuelo de su hija. Pero, de todas formas, lo que acababan de hacer iba más allá de una simple muestra de amistad. Yashi decidió dejarlo pasar por ahora. No tenía sentido castigar al chico si su propia hija había sido la instigadora.
La matriarca entró en la habitación y colocó una mano cálida en la cabeza del niño, obligándolo suavemente a levantar la mirada. Y justo cuando lo hizo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la mujer se quedó helada. Sus ojos, especialmente el derecho, ya no eran del azul cielo que había visto antes. Abrió los suyos, pálidos y penetrantes, con una mezcla de incredulidad y asombro. Tras comprobar que no estaba soñando, hizo una señal rápida a su esposo para que se acercara. Y así, frunciendo el ceño, se aproximó y miró fijamente al niño. Por un momento, su rostro, siempre estoico, palideció. Sus ojos se abrieron como platos y tuvo que apoyarse ligeramente en el marco de la puerta para no tambalearse por la impresión. Incrédulo, Yassi susurró unas palabras al oído de su esposa. Ella asintió, confirmando lo que ambos veían. Era algo increíble, algo que rompía cualquier lógica del clan. No importaba cómo, pero era un hecho que estaban presenciando. Naruto, confundido y alarmado, no entendía nada. ¿Acaso había sido demasiado besar a Hinata? ¿O era algo más? La matriarca, viendo su desconcierto, tomó un pequeño espejo de mano de una cómoda cercana y se lo tendió. Naruto miró su reflejo y su sangre se heló. No, esto no, susurró, aterrado. Inconscientemente, en el clímax del beso, había activado el Byakugan. Y ahora, su ojo derecho, que antes era de un azul cielo brillante, se había vuelto de un blanco perlado, sin pupila definida, como el de cualquier miembro del clan Iga. Había activado el ojo por primera vez, y ahora, para toda la vida, lo tendría así. A él no le molestaba tenerlo blanco en sí, el problema era el cuándo y el dónde lo había activado. Delante de los líderes del clan Iga, después de besar a su hija, la futura heredera. Se había metido en un serio problema. Con Anko se había escapado de un interrogatorio, pero de esto no había escapatoria. Afortunadamente, los líderes del clan no parecían tener intención de interrogarlo ni de castigarlo. De hecho, en sus mentes, ya estaban trazando un plan que les beneficiaría a largo plazo, especialmente a su hija, que aún permanecía en la cama, tocándose los labios con la punta de los dedos, ajena a la conmoción. Bueno, joven Naruto, la voz de Yassi resonó en la habitación, grave y seria. Entiendo que esta no es una posición envidiable para ti. Naruto asintió, tragando saliva. El daño ya estaba hecho. Yassi asintió al ver que no oponía resistencia. Dado que acabas de despertar un Byakugan, un Kekkei Genkai exclusivo de nuestro clan, y hemos presenciado su activación justo después de los actos previos con mi hija, la futura líder del clan, me temo que tendrás que regresar mañana. La noticia cayó como una losa sobre Naruto. Convocaré una reunión de emergencia con el consejo del clan Iga para determinar las acciones a seguir contigo. Te pido, de la mejor manera posible, que no faltes por ninguna circunstancia a la reunión de mañana. ¿Ha quedado claro? Naruto asintió con la cabeza, apretando la mandíbula. No tenía intención de escapar. Pasar a lo que pasara, estaba preparado para afrontar las consecuencias de sus actos. Y así, conforme con su respuesta, hizo un gesto con la mano a su esposa. Ella comprendió y acompañó al niño hacia la salida. Viendo lo nervioso que se sentía, la mujer sonrió con ternura mientras le acariciaba el cabello. No te preocupes, le susurró. No te pasará nada malo, te lo prometo. Naruto, al escuchar sus palabras, asintió. De todas formas, no pensaba huir. Al llegar a la entrada del complejo Iga, Naruto se colocó el flequillo instintivamente para cubrir su nuevo ojo derecho, un gesto que ya empezaba a sentirse extrañamente natural. Se despidió de la mujer con otra reverencia, agradeciéndole su amabilidad. Ella observó cómo se alejaba, su pequeña figura perdiéndose en la oscuridad de la calle bañada por la luz de la luna. Y entonces, por un instante, su imaginación le mostró una imagen vívida y clara. Su hija y ese niño caminando juntos de la mano, ya adultos, con una familia propia. Una sonrisa amplia, cálida y profundamente cómplice se dibujó en sus labios. Las cosas ya están escritas, murmuró para sí, abrazándose ligeramente. G. Bueno, pues felicidades, Kusina. Creo que seremos familia después de todo. En su habitación, Hinata yacía boca arriba, con una mano cubriéndole los ojos avergonzada, mientras con la otra abrazaba con fuerza su almohada, apretándola contra su pecho. La sensación del beso aún vibraba en sus labios, un recuerdo imborrable. Una extraña calidez, una mezcla embriagadora de adrenalina y algo nuevo y desconocido, comenzaba a formarse en lo más profundo de su ser, causando un cosquilleo extraño y delicioso en su entrepierna. No sabía qué era lo que le pasaba exactamente, pero la sensación era increíblemente agradable y no quería que se fuera.
Apretó la almohada con más fuerza, inhalando profundamente el aroma que aún podía quedar en ella, deseando con todo su corazón que fuera Naruto-kun. Oh, Naruto-kun, susurró, su vocecilla apenas un hilo de aire tembloroso mientras se removía inquieta entre las sábanas. Su mente, por primera vez en su vida, solo se enfocaba en el niño rubio. En la puerta de la habitación, su madre observaba la escena con una sonrisa cómplice y una chispa de diversión en los ojos. Sabía perfectamente por lo que su pequeña princesa estaba pasando. No tardaría en darle la charla sobre los cambios y sentimientos, pero eso sería para otra ocasión. Por ahora, la dejaría soñar. Mientras tanto, Naruto ya se había reunido con Anko en su lugar de costumbre, el tejado de un edificio abandonado desde donde se veía el rostro del Hokage. Tuvo que contarle todo, sin omitir un solo detalle. El Byakugan, el beso con Hinata, y la temida reunión del día siguiente. La reacción de Anko no fue, ni de lejos, la que esperaba. La kunoichi se revolcaba en el suelo, sujetándose el estómago mientras las lágrimas le brotaban de los ojos a causa de la risa incontenible. La desgracia de su alumno era el mejor entretenimiento que había tenido en meses. Naruto, viéndola reír a carcajadas, no dijo nada. Al contrario, una pequeña y resignada sonrisa se dibujó en su rostro. Al menos había hecho reír a su sensei, algo profundamente valioso para él, sabiendo que ella aún cargaba con la maldición de Orochimaru y las terribles pesadillas que ésta traía consigo la mayoría de las noches. Viendo que ya era demasiado tarde y que el sueño empezaba a vencerlo después de un día tan agotador, Naruto se acomodó en el duro suelo, usando su mochila como improvisada almohada. El día de mañana sería largo, frustrante y, muy probablemente, decidiría gran parte de su futuro. Pero con la misma determinación de siempre, sabía que afrontaría los retos que se avecinaban. Cerró los ojos, y mientras la risa de Anko aún resonaba suavemente en la distancia, mezclándose con el suave viento nocturno, se dejó llevar por un sueño profundo y sin pesadillas. Continuará,